Semana definitiva para Nicolás Maduro. Maduro escapa de Venezuela esta semana por una inminente detención de la corte. Es más que evidente que Maduro y todo su alto mando están con mucho miedo porque saben que las consecuencias del inminente fallo de la Corte Penal Internacional van por ellos. Maduro ya había intentado realizar un plan desesperado en las últimas semanas con la finalidad de intentar desestimar a las instancias de la Corte Penal Internacional, pero recibieron un duro revés. Maduro intentará escapar esta semana, una vez se dé la orden de la Corte Penal Internacional, porque el destino va a ser su captura. Los alegatos de los defensores de Maduro están llenos de incongruencia y debilidades jurídicas. Es por ello que no prosperaron en esa instancia internacional. ¿Pero por qué tendría Nicolás Maduro que escapar? Porque la ley en el Estatuto de Roma dice que una vez la persona sea informada de que va a ser juzgada, como es en el caso de Maduro, se requiere su presencia en la Corte Penal Internacional. Si él niega esa presencia, va a tener que ser conducido. Digamos que en ese momento aún no es culpable, porque vendría el juicio, pero para poder que eso no se atrase, tendrían que conducir a Nicolás Maduro hasta la Corte Penal Internacional, y eso lo tendría que hacer los cascos azules. Las razones del miedo de Nicolás Maduro se basan en pruebas sólidas y denuncias válidas que se hicieron. Han acusado a Nicolás Maduro y a 4 generales de estar implicados en la comisión sistemática y generalizada de delitos, detenciones arbitrarias, desapariciones y mucho más. Todo esto inició con las denuncias de la fiscal Ortega en La Haya, que fueron aceptadas, pero hay más. La segunda denuncia fue llevada por 6 países de la región, incluyendo Argentina, que se retiró hace poco, pero además quedan Colombia, Chile, Canadá, Paraguay y Perú, los cuales sustentaron en un informe de una comisión de expertos convocada por la OEA y la cual concluyó luego en informes de la ONU que sí se produjeron delitos bajo la administración de Maduro. Es un hecho. Se le ha acercado lo que la gente no pensaba que iba a suceder. La Corte Penal Internacional desde el 2014 estaría investigando, pero no fue hasta ahora que se está dando ya los resultados. Recordemos que la Corte Penal Internacional se encarga de investigar y juzgar a los crímenes que han realizado los responsables en instancias internacionales. Esta organización fue creada por la ONU. Los Estados miembros se suscribieron al llamado del Estatuto de Roma para poder crear esta Corte Penal Internacional, y adivinen, Venezuela figura entre los fundadores de la Corte del Juzgado Internacional, lo cual implica que está sometida a su jurisdicción y debe obedecer sus decisiones. Imagínense, una orden de conducción para Nicolás Maduro para que vaya y dé su presencia en La Haya, en la Corte Penal Internacional, y que éste no vaya. ¿Cuál sería su gran excusa? Él debe ir, no un abogado, no un fiscal. El acusado, o sea, Nicolás Maduro, debe ir y debe estar presente cuando se lean los cargos. Una vez ni siquiera vaya para allá, entonces se ve como que es una especie de acusado hostil. 18 magistrados de la Corte Penal Internacional van a decidir la condena de Nicolás Maduro, y ellos solo actúan cuando hay alguno de estos escenarios. 1. Cuando no existe voluntad de parte del Estado de investigar a los responsables. 2. Cuando se da un falso juicio por protección en el país, en caso de que Nicolás Maduro lo haya hecho o lo quiera hacer. Y 3. Cuando haya demoras injustificadas en los procesos. Así que, si hay una demora injustificada, hay que llamar a los cascos azules para que simplemente conduzcan
a Nicolás Maduro y se pueda hacer presente para enfrentar la justicia. Recordemos que el Estado de Venezuela no posee la capacidad para conducir investigaciones reales debido al colapso del aparato judicial. Todo esto va a ser algo histórico. Primera vez que algún alto funcionario, dictador o mandatario de Occidente será juzgado en la Corte Penal Internacional. Y recordemos, todo esto que estamos viendo corresponden a la situación de Nicolás Maduro. La fiscal Bensouda termina su mandato el 15 de junio. Será reemplazada por el abogado británico Karim Khan. Pero antes que deje su cargo se espera que ella va a emitir algún tipo de pronunciación como guía en relación a varios asuntos, por supuesto, pero sobre todo de Venezuela. Su legado podría ser algo que intente opacar quizás su lentitud y los rumores de mal funcionamiento y también de recibir sobornos, porque esto es como van a recordar a esta fiscal. Podría ser que ella sugiera entonces el arresto de Nicolás Maduro. En ese caso, los cascos azules serían llamados, porque si Nicolás Maduro no hace acto de presencia en la Corte Penal, como lo dice el reglamento, van a tener que actuar. Recordemos que el objetivo de estos cascos azules son solucionar los conflictos y el mantenimiento de la paz. Básicamente, si la fiscal da el go, da la luz verde, Maduro debe presentarse en la corte. Y antes, en la fiscalía deberá informar a cada una de las partes involucradas, o sea, no solamente a Nicolás Maduro, sino a otras partes involucradas como los representantes de las víctimas, la defensa, el acusado, como dijimos, que es Nicolás Maduro, y por ahora los mandos medios como Padrino López y los mandos altos como Padrino López y otros todavía serían tomados en cuenta como una institución de la cual el responsable, en el caso de la FAM, será el ministro Padrino López. Tarek William Saab interpuso una acción de control judicial como última instancia, pero ya fue rechazada. Así que seamos claros, si Nicolás Maduro decide no presentarse, se encontrará de frente con dificultades de considerable magnitud, porque recordemos, en el Estatuto de Roma no solamente está Estados Unidos u otros países, hay muchísimos otros países que están en el Estatuto de Roma y todos ellos tienen por obligación buscar a la persona que es acusada y llevarla a la corte. Los antecedentes sugieren que, al igual que al general serbio, a Nicolás Maduro le van a dar una cadena perpetua y podría, por esa razón, intentar escapar como lo hizo aquel sujeto que acabamos de mencionar, que pudo estar en la fuga por 15 años, pero hoy ya lleva 10 años en la cárcel de La Haya y ya enfrenta su cadena perpetua luego de una apelación que no pudo ganar. Entonces, lo que vemos simplemente es que Nicolás Maduro se enfrenta a lo inevitable, y aunque muchos estaban pensando que era más rápido una intervención militar de los Estados Unidos, y que aún puede ser, al parecer lo más legal que existe ahora mismo es los cargos de Nicolás Maduro ante la ONU y ante la instancia de la Corte Penal Internacional, y esta será la semana decisiva para Nicolás Maduro, en donde se verá si hace lo mismo que el ex general serbio que tiene una cadena perpetua, que tuvo que escapar y lo logró por 15 años, pero al final lo atraparon. Nicolás Maduro ya no tiene entonces posibilidad de negociar su salida, aunque todavía se cree que existe algún tipo de negociación que podría lograr junto a los Estados Unidos para evitar que se dé este final, que también podría durar muchos años, mucho gasto con los militares de los cascos azules, y quizás sería que se dé una transición lo más pronto posible en firme. La verdad que Nicolás Maduro debería aceptar eso, porque si bien es cierto que tendría que salir en las próximas semanas y debería estar ya diciendo cuándo van a ser las elecciones,
y que haya una transición, elecciones democráticas bajo la observación de los Estados Unidos, la ONU y todos los países de altos mandos democráticos, o simplemente, sí, esperar un poco más, escapar y ver que cuando la realidad la tiene de frente, entonces debió quizás entonces aceptar cualquier tipo de negociación con los Estados Unidos, que también tienen otra fórmula para detenerlo a través de los cargos de la DEA para que enfrente la justicia en los Estados Unidos. Nicolás Maduro ya en realidad casi no tiene nada para escoger. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.